a la IJUN, que fue quien me llamó, que fue la presidenta que me llamó, que me entrevistó y que al final me contrató. Por supuesto, quiero agradecer a Peter la confianza increíble que depositó en mí en una situación difícil para el Valencia y el soporte que ha dado a todo el trabajo hecho hasta estos últimos meses. Y por tanto, vuelvo a repetir, en mi balanza pesa muchísimo más lo positivo que lo negativo. He sido muy feliz en Valencia y he sido muy feliz en este club, y todo gracias a que Peter decidió confiar en mí, ¿no? Así como en este momento ha decidido otra cosa, pues yo quiero poner en valor esa situación y agradecérselo como se lo hice personalmente a él, y quiero hacerlo extensivo hoy públicamente, porque creo que es merecido. Y respecto a los otros que yo comparto o no comparta esos criterios, pero debo ser justo y debo agradecer a quien me ayudó. Quiero agradecer tanto a Marcelino como a Pablo y a su cuerpo técnico, colaboradores, al grupo de scouting y a toda la gente que hemos trabajado, hemos viajado y hemos vivido en las trincheras estos 2 años y medio, en los momentos de dificultad y en los momentos de bonanza, en los momentos extraordinarios y sobre todo en la final de Sevilla, pues su trabajo, su implicación y lo mucho que nos han dado, lo mucho que me han dado y el gran recuerdo que me quedo de ellos. No me quiero olvidar de muchos amigos, y ellos lo saben. Yo no voy a dar nombres porque es muy larga la lista, ¿no? Especialmente mis colaboradores en la tercera y cuarta planta del club. Gente que yo no conocía, que llegué aquí, que había mucha gente que dijo, hace muchos cambios, etcétera, etcétera. Dije desde el primer momento que yo quería conocer a la gente. Me sorprendió el nivel profesional y personal de la gente que trabaja. Gente que ha estado a mi lado, sin horarios, con una dedicación y una devoción absoluta. Gente a la que tengo un aprecio personal extraordinario y un reconocimiento personal por su nivel altísimo. A todos los directores de área del club, gente, grandes profesionales, gente de mucho nivel, gente que tiene una implicación con el club extraordinaria, algunos de ellos que fueron directores de área que también tuvieron que salir del club, algunos en unas circunstancias parecidas a las mías, y ellos saben de quién hablo. A todos los trabajadores del club, porque siempre he recibido de ellos la máxima colaboración, la máxima consideración y para mí, vuelvo a repetir, un nivel muy muy alto. Y me gustaría decir 2 últimas cosas que para mí son muy importantes. La primera, a todos ustedes, a todos los medios de comunicación, especialmente de Valencia, también a las naciones que coinciden, pero fundamentalmente a los medios de comunicación de Valencia. Saben ustedes que tienen fama de ser muy complicados, ¿no? Y yo llegué aquí con ese input en la cabeza, y debo decirles que ustedes han sido conmigo extremadamente respetuosos, extremadamente amables, que yo no ha tenido, cuando he tenido críticas han sido muy pocas, yo creo que menos de las que merecí sin duda. Y directamente les digo a todos ustedes muchísimas gracias, porque ha sido un placer trabajar con ustedes. Quiero hacer un pequeño recordatorio a todos aquellos que tuvieron que estar debajo de las oficinas del club en verano o en las puertas de Paterna, y que me supo muy mal muchas veces no poderles atender cuando tenían que estar allí pasando calor y estas cosas que están en su profesión, pero que al final a uno muchas veces le sale mal porque sale con el coche y dice, joder, esta gente lleva aquí la de Dios para que yo, pues bueno. Pido disculpas si alguno no le ha atendido adecuadamente, si mis mensajes en móvil no han sido suficientes o no he tenido la disponibilidad de explicarles todas las cosas, porque muchas veces los intereses del club, club en mayúsculas, están por encima de esas situaciones, ¿no? Pero de verdad y sinceramente se lo digo, para mí no puedo más darle las gracias que decírselo hoy directamente, y que bueno, que de aquí en adelante por supuesto tienen ustedes disponibilidad de contactar conmigo para lo que ustedes necesiten, y nada, que muchas gracias. Y finalmente, y sobre todas las cosas, para terminar esta comparecencia, me quiero dirigir a la sociedad del Valencia, porque yo llegué a Valencia hace 2 años y medio, y el trato que he recibido por parte de la afición de Valencia solo puedo definirlo como impresión. Desde el primer día, incluyendo los malos tiempos,
los meses aquellos tan difíciles, la calle, Mestalla, los restaurantes, los bares, el supermercado, el gimnasio. En todos sitios solo he recibido cariño, muestras de confianza, muestras de apoyo. He hecho muchas fotos. Y realmente la ciudad y sus aficionados de Valencia conmigo se han portado no de 10, de 20. Increíble, increíble. Me llevo algo muy importante porque al final en el fútbol uno trabaja, yo trabajo por lo menos, con la idea de que el objetivo principal, el gran éxito, es nosotros que hacer feliz a la gente. Y me marcho con Sevilla y me marcho con Valencia al día siguiente a Sevilla. Porque ese día pensé que yo daba y retornaba mi colaboración hacia que yo pudiese dar a la afición de Valencia con lo que la afición de Valencia me ha dado a mí. He pasado en esta ciudad 2 años y medio impresionantes y si he hecho y he ayudado a que fueran felices, quizás digo Sevilla porque al final la afición de Valencia está muy contento cuando gana un partido, cuando vamos a la Champions, no sé qué, pero al final un título es un título y Sevilla fue lo máximo. En las calles de Valencia fue lo máximo, Mestalla fue lo máximo. Yo ese día sentí que devolvía algo de todo ese afecto espectacular que he recibido y que les digo que es algo inusitado. Yo a mis amigos de Mallorca se lo cuento y se lo digo. A mí en la calle de Valencia, la afición de Valencia se ha portado conmigo. De 25 nunca podré agradecer, nunca podré haber trabajado lo suficiente para retornar a nuestros aficionados el sentimiento y lo mucho que me han dado, sentir ese cariño, ese afecto. Y ya le digo, y recuerdo octubre, noviembre, diciembre, 2018, enero, 2019, cuando el equipo no ganaba. Y para mí eso irá siempre conmigo, como el club en sí y como toda la gente. Por supuesto a los futbolistas también, que se me había pasado darles las gracias a todos, que ya lo habían mencionado. Y finalmente, pues nada, nos veremos, supongo. Y mis últimas palabras son Amunt Valencia.